Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un vídeo que de verdad, les va a volar la cabeza. Si están buscando algo que les mantenga al borde del asiento con un poquito de drama, mucha intriga y por supuesto, esas dinámicas de pareja que tanto nos encantan, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desgranar un tema fascinante que gira en torno a algo que nadie esperaba: Hande y Kerem juntos el día de las elecciones sorpresa. Sí, han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos personalidades que por separado ya generan un montón de conversación, pero ¿qué pasa cuando se unen en un momento tan crucial como el día de unas elecciones y además, unas elecciones que nadie vio venir? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de este calibre. Ahora pongámonos cómodos, sírvanse algo rico para beber y preparen sus mentes porque vamos a viajar a través de una trama donde la política se cruza con las relaciones personales de una manera inesperada. Imaginen un día cualquiera, un día de elecciones, un evento que normalmente ya está cargado de tensión y expectación. Las urnas abiertas, la gente votando, las encuestas moviéndose, lo típico, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en medio de todo este torbellino electoral, dos figuras públicas, que hasta ahora se pensaba que seguían caminos separados, aparecen juntos? Y no solo juntos, sino participando activamente en algo relacionado con estas elecciones, unas elecciones que para colmo son sorpresa. ¿A qué nos referimos con sorpresa? Podrían ser unas elecciones anticipadas, unas elecciones con resultados totalmente inesperados, o tal vez la participación de alguien en ellas que nadie anticipaba. La verdad es que el título ya nos da suficientes chispas para empezar a imaginar escenarios. Empecemos por analizar a nuestros protagonistas, Hande y Kerem. Sin entrar en detalles de quiénes son en la vida real, porque esto es un guión ficticio, pero imaginemos que Hande es una figura pública muy reconocida, quizás una empresaria exitosa, una activista influyente, o incluso una figura política emergente con una base de seguidores leal y apasionada. Por otro lado, Kerem, igualmente prominente, podría ser un artista con una gran influencia en la cultura popular, un tecnólogo visionario, o quizás un inversor con una gran red de contactos. Lo que está claro es que ambos tienen peso, ambos tienen voces que se escuchan, y ambos por separado, generan mucho interés. La chispa de la intriga surge cuando se les ve juntos en un contexto tan delicado como unas elecciones. ¿Es una alianza estratégica? ¿Es una coincidencia? ¿Hay algo más profundo detrás de esta aparición conjunta? El título nos sugiere que hay una unión, un juntos, y eso es lo que debemos explorar. El concepto de elecciones sorpresa es en sí mismo un detonante de curiosidad. ¿Qué hace que unas elecciones sean sorpresa? Podría ser que el gobierno actual, enfrentado a una crisis inesperada, convoque elecciones de forma repentina para buscar un nuevo mandato. O tal vez un candidato inesperado emerge y logra movilizar a un sector de la población que nadie había considerado, alterando por completo el panorama político. O incluso podríamos estar hablando de unas elecciones a nivel interno dentro de una organización o empresa importante, donde la dirección toma una decisión drástica de cambiar su liderazgo de forma imprevista. El contexto es crucial, y el hecho de que Hande y Kerem estén involucrados en este momento de convulsión política o social añade capas de misterio. Imaginemos el escenario: es el día de las elecciones, la tensión es palpable en el aire. Los medios de comunicación están repartidos por todo el país, cubriendo los colegios electorales, entrevistando a votantes y analizando las primeras proyecciones. De repente, en un evento de campaña o en una rueda de prensa improvisada, aparecen Hande y Kerem, uno al lado del otro. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Están apoyando a un candidato específico? ¿Están lanzando su propia iniciativa? La sorpresa no solo radica en su presencia, sino en la naturaleza de su unión. ¿Son aliados en la vida o en la política? ¿Es esto una colaboración profesional que trasciende las esferas habituales de cada uno? Podríamos empezar a tejer una narrativa. Quizás Hande, con su visión empresarial y su carisma, ha estado trabajando discretamente en una plataforma política o social que busca un cambio radical.
Y Kerem, quizás aburrido de las limitaciones de su campo actual o inspirado por la causa de Ande, decide prestarle su imagen, su influencia y, quién sabe, tal vez incluso recursos económicos. La sorpresa para el publi. CEO sería doble: primero, la existencia de estas elecciones sorpresa y segundo, la inesperada alianza de dos personalidades tan destacadas. El público se preguntaría inmediatamente ¿qué están planeando? ¿Están unidos por una causa común o por intereses personales? Pensemos en las posibles reacciones. Si Ande es una figura conocida por su pragmatismo y su enfoque en los negocios, y Kerem es más conocido por su espontaneidad y su inclinación artística, su unión podría generar escepticismo, o por el contrario, una fascinación inmensa. Los medios empezarían a especular. ¿Es esto una estrategia de marketing para algo más grande? ¿Están redefiniendo la forma en que las personalidades públicas influyen en la política o la sociedad? El juntos en el título es clave. No es que Ande esté involucrada y Kerem por separado, sino que están actuando en concierto. Ahora introduzcamos el elemento de sorpresa de las elecciones. Supongamos que las encuestas predecían un resultado muy diferente, y de repente, las tendencias comienzan a cambiar de forma drástica. En medio de este caos informativo, la aparición de Ande y Kerem juntos podría ser interpretada como un factor determinante. Quizás su apoyo público a un candidato desconocido catapulta a esa persona a la victoria. O tal vez, su mensaje conjunto de unidad o cambio resuena con una parte del electorado que se sentía ignorada. La sorpresa en este caso no sería solo que las elecciones fueran anticipadas o con resultados inesperados, sino que la intervención de Ande y Kerem fuera el catalizador de esa sorpresa. Podríamos explorar diferentes vertientes de este guión. ¿Qué pasa si su unión no es puramente política, sino que surge de una necesidad de enfrentar un problema común que trasciende las divisiones partidistas? Quizás hay una crisis ambiental, económica o social que requiere una solución innovadora, y Ande y Kerem, cada uno con sus habilidades únicas, deciden unir fuerzas para abordarla, y el proceso de esta colaboración coincide con el momento de estas elecciones sorpresa. Su unión se convierte en un símbolo de esperanza o de una nueva forma de hacer las cosas. Otra posibilidad es que la sorpresa se refiera a la revelación de algo que estaba oculto. Quizás Ande y Kerem tenían una relación que mantenían en secreto, y su aparición conjunta en el día de las elecciones es su forma de hacerla pública, en medio de un evento que ya está bajo el escrutinio de todos. Esto añadiría un toque de drama personal a la trama política. La gente estaría hablando no solo de los resultados electorales, sino de la vida privada de estas dos figuras públicas. Imaginemos la escena desde la perspectiva de un observador. Ver a Ande y Kerem juntos vestidos de forma impecable, quizás en un podio con una audiencia expectante. La pregunta en la mente de todos sería, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y por qué juntos? La forma en que se comuniquen, el mensaje que transmitan, todo sería analizado con lupa. Si Kerem, conocido por su estilo más rebelde, habla con pasión y convicción, y Ande, usualmente más reservada, muestra un lado inesperado de determinación, la audiencia quedaría aún más cautivada. El guión podría desarrollarse con entrevistas ficticias a analistas políticos, a sus seguidores, o incluso a personas que estuvieron presentes en el evento. Estas entrevistas añadirían diferentes perspectivas y aumentarían el misterio. Nunca pensé que vería algo así, diría un analista. Siempre los admiré por separado, pero juntos es algo completamente nuevo, comentaría un seguidor. Fue un momento muy emocionante, se sentía una energía diferente, relataría alguien del público. Ahora pensemos en la parte más desafiante de crear este guión, el detalle y la fluidez. Necesitamos que suene natural, como si estuviéramos teniendo una conversación sobre esta noticia impactante. Podríamos empezar describiendo la atmósfera del día de las elecciones. El ambiente estaba cargado, no solo por la tensión habitual de unas elecciones, sino porque nadie esperaba que se convocaran tan de repente. Los analistas políticos estaban desconcertados y la ciudadanía, en su mayoría, sentía una mezcla de sorpresa y quizás, un poco de nerviosismo. ¿Qué significaba esto para el futuro? Y justo cuando todos intentaban procesar la magnitud de la noticia, sucedió algo que lo cambió todo. Aquí es donde entra Ande y Kerem. De repente en las redes sociales empezaron a circular imágenes. Al principio eran solo rumores, fotos borrosas, pero luego se confirmaron. Ande y Kerem juntos.
No en una alfombra roja, no en un evento social, sino en un lugar relacionado con la campaña electoral. Se les veía participando activamente, hablando con la gente, incluso subiéndose a un escenario para dar un discurso. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? ¿Qué los había unido en este momento tan crucial y, sobre todo, inesperado? Luego podemos empezar a especular sobre sus motivaciones. Podríamos pensar que Ande, con su perspicacia para los negocios y su capacidad para movilizar recursos, ha visto una oportunidad en esta elección sorpresa para impulsar una agenda específica. Tal vez ha identificado un nicho de votantes descontentos o una causa que necesita voz. ¿Y Kerem, qué papel juega él? Si Kerem es conocido por ser un visionario, quizás él ha sido el que ha propuesto la idea de una alianza pública para generar un impacto mayor. Su fama y su capacidad para conectar con el público joven podrían ser exactamente lo que Ande necesita para que su mensaje llegue más lejos. Pero, ¿y si la sorpresa va más allá de lo político? Imaginen que Ande y Kerem siempre han tenido una amistad profunda, quizás secreta. Y el día de estas elecciones sorpresa, deciden que es el momento de hacerlo público. Quizás sienten que juntos pueden afrontar cualquier desafío, personal o público. La imagen de ellos apoyándose mutuamente de repente, se convierte en un símbolo de unidad en un momento de incertidumbre política. Necesitamos añadir más detalles para alcanzar la extensión. Podríamos detallar el tipo de discurso que podrían haber dado. Si Ande es más de hablar de planes concretos, podríamos imaginarla diciendo algo como, hoy, en este día de elecciones que ha tomado a muchos por sorpresa, es fundamental que miremos hacia adelante con claridad y determinación. Mi equipo y yo hemos trabajado incansablemente en propuestas que aborden las verdaderas necesidades de nuestra sociedad, y hoy, con el apoyo de Kerem, quien comparte mi visión de un futuro más brillante, estamos aquí para demostrar que el cambio es posible. Y Kerem podría añadir, yo, que siempre he creído en la fuerza de la creatividad y la innovación, he encontrado en Ande una aliada que comparte mi pasión por construir algo mejor. No se trata de política tradicional, se trata de construir un futuro donde todos tengamos voz y oportunidades. Y juntos creemos que podemos lograrlo. Podríamos incluso imaginar la reacción de sus rivales políticos o de otros personajes públicos. ¿Se sentirían amenazados por esta nueva fuerza? ¿Intentarían desacreditarlos? La trama se vuelve más compleja y emocionante con cada capa que añadimos. Los partidos tradicionales, que esperaban unas elecciones predecibles, se encontraron de repente ante un escenario completamente nuevo. La aparición de Ande y Kerem juntos, con su magnetismo y su capacidad para captar la atención mediática, les robó el protagonismo. Los analistas comenzaron a debatir, ¿es esta una nueva forma de hacer política? ¿Deberían otras figuras públicas seguir este ejemplo? El debate se extendió mucho más allá de los círculos políticos. Para alargar el contenido podemos dedicar tiempo a explorar las implicaciones a largo plazo de esta alianza. ¿Será algo temporal, una estrategia para estas elecciones, o el inicio de una nueva era? Lo fascinante de esta situación es que va más allá del simple resultado electoral. Ande y Kerem al unirse han demostrado que la colaboración entre diferentes esferas, entre la empresa y el arte, entre la estrategia y la inspiración, puede ser un motor de cambio poderoso. Si su unión perdura, podríamos estar presenciando el nacimiento de un nuevo modelo de influencia pública, donde las personalidades no se limitan a sus campos habituales, sino que se atreven a intervenir en asuntos que impactan a toda la sociedad. Podríamos dedicar un párrafo entero a describir la reacción del público en redes sociales. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem, y con estas elecciones sorpresa, se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Miles de memes, comentarios, análisis y teorías conspirativas inundaron las plataformas. Algunos los aclamaban como héroes, otros los criticaban por entrometerse donde no les correspondía, pero lo que era innegable era que habían captado la atención de todos. La conversación se volvió global, demostrando el poder de la conectividad en la era digital. Para asegurar que el contenido sea intrigante, podríamos terminar esta sección del cuerpo principal con una pregunta abierta, dejando a la audiencia con la intriga. ¿Qué nos deparará el futuro ahora que Ande y Kerem han decidido caminar juntos en este camino? ¿Será esta alianza el catalizador de un cambio profundo y duradero, o será solo un capítulo emocionante pero fugaz en la historia de estas elecciones sorpresa? Solo el tiempo y quizás ellos mismos nos darán la respuesta.
Y ahora, para cerrar nuestro vídeo de hoy, queremos hacer un resumen rápido de todo lo que hemos explorado. Hemos viajado a través de la intrigante posibilidad de una alianza inesperada entre Ande y Kerem en el contexto de unas elecciones sorpresa. Hemos especulado sobre las motivaciones detrás de su unión, las posibles reacciones del público y los medios, y las implicaciones a largo plazo de esta poderosa colaboración. Hemos visto cómo el título Ande y Kerem juntos el día de las elecciones sorpresa no es solo un titular llamativo, sino el inicio de una historia llena de misterio, drama y potencial cambio. Ha sido un placer absoluto desgranar esta historia con todos ustedes. Gracias de corazón por dedicarnos su tiempo y su atención. Esperamos de verdad que este vídeo les haya parecido tan fascinante como a nosotros nos ha parecido crearlo. Ahora, queremos escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta posible alianza? ¿Creen que Ande y Kerem podrían tener un impacto real en la política o en la sociedad? ¿Les gustaría verlos juntos en futuros proyectos? Déjenos sus pensamientos, sus teorías y sus propias ideas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que ame una buena historia llena de sorpresas y dinámicas interesantes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de curiosos y apasionados. Activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.